Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Blades of Fire es el nuevo trabajo del estudio español Mercury Steam, un título que bebe de nombres como God of War o la saga Souls, pero que se nos presenta como un juego con personalidad propia. ¿Estamos ante un Souls-like? ¿Es otro RPG más de acción de los muchos que hay últimamente? Pues en este análisis os voy a contar mi opinión después de jugarlo y si de verdad merece la pena sabiendo que estamos saturados y no podemos jugar a todo. Así que, ¿merece la pena Blades of Fire? Mercury Steam es quizás el mejor estudio de videojuegos que tenemos en España. Los madrileños nos han dado joyas como el Metroid Dread, que no olvidemos que estuvo nominado al GOTY como mejor juego del año en 2021. El estudio ha hecho más cosas y sí, también ha fallado en algún proyecto, pero queda claro que estamos ante profesionales que saben hacer las cosas bastante bien. Para este Blades of Fire incluso han utilizado un nuevo motor propio, el Mercury Engine 6, y la verdad es que luce bastante bien. Aunque me he encontrado con varios bugs y pantallas congeladas. Eso tiene arreglo, supongo que no tardarán en sacar un parche, pero me da rabia que no haya un juego que no salga perfecto, siempre tenemos que esperar el jodido parche. Por lo que los que nos gastamos el dinero al salir el título, pues nos terminamos el juego sin estar pulido del todo, y eso no me gusta. Dicho esto, vuelvo a decir que el juego se ve muy bien. No es un AAA, pero las cinemáticas, las partículas, la iluminación, todo esto aprueba sin problemas y nos presentan un juego muy digno y bastante chulo visualmente. Si hablamos de su lore, pues estamos ante otro título de espadas y magia que tanto abundan, pero que siempre mola mucho jugarlos. Nuestro protagonista se llama Aran y es un herrero con un pasado misterioso. Transcurridos unos minutos del juego se nos presenta la aventura. La reina del lugar ha decidido lanzar un hechizo con el que ha petrificado las armas de cualquier hombre, menos las de los soldados de su ejército. Nadie puede ahora defenderse de estos soldados, por lo que la gente está expuesta a los despropósitos de estos perros de la reina. Aran de Liria se encuentra con un martillo mágico con el que podrá forjar grandes y potentes armas y luchar contra este ejército y las criaturas que se vaya encontrando por el camino. Y es que nuestra misión va a ser la de matar a la reina, una chica que en el pasado fue una buena amiga de Aran, pero parece que se ha vuelto una tirana. En esta misión tendremos a nuestro lado a un joven aprendiz llamado Azzo. Curioso el homenaje al personaje del libro El nombre de la rosa. Y este amigo va a ser muy importante en el juego. Sí, bueno, podéis pensar que esto huele mucho a Kratos y a Atreus, y tenéis razón, hay cosas que nos recuerdan a God of War, pero no como una copia, sino más bien como una influencia. Nuestro joven amigo no sabe luchar, no tiene un arco como Atreus, y en las peleas se sitúa al margen. Azzo es un erudito, nos ayudará a entender mejor lo que está ocurriendo y también en cómo, por ejemplo, abrir puertas y algún que otro puzzle. Por lo tanto, no estamos ante un combate de dos, aunque sí es verdad que Aran a veces recuerda a Kratos con peluca, pero bueno, eso es otra cosa de las mías. Si hablamos del combate, os digo que no estamos ante peleas frenéticas, es más bien un combate lento en el que deberemos tener mucho cuidado con nuestra estrategia. Los enemigos se nos presentan con diferentes colores. Si están en rojo no podremos hacerles daño, deben estar en verde o amarillo y nos vamos a encontrar con un bestiario bastante completo. Muchos soldados, diferentes criaturas, algunos jefazos. La verdad es que estamos ante un combate a veces muy complicado y para salir vivo de esta o no morir demasiado, deberemos tener muy claro la parte más novedosa y que más llama la atención del juego: la forja. Si os decía al principio del vídeo que este Blades of Fire tiene personalidad propia, es sobre todo por esto, por la forja. En este juego tendremos que crear nuestras armas, literalmente, y ya os digo que son muchas y de diferentes estilos. Tenemos espadas, mandobles, dagas, hachas a dos manos, y en esta forja podremos diseñarlas a nuestro gusto. ¿Quieres un arma pesada que haga mucho daño pero se mueva lento, o prefieres unas dagas que se muevan con más velocidad? Esto es lo divertido de este título.
Además, disponemos de un minijuego de forja que al principio se puede hacer tedioso, pero que os aconsejo que os hagáis con él lo antes posible, porque es importantísimo en este juego. Podremos tener varias armas que podremos cambiar rápidamente, ya que deberemos utilizarlas según el enemigo. Te puedes encontrar con un jefe que tiene diferentes colores. Por ejemplo, está en rojo por su armadura, pero la cabeza está en verde, pues tenemos diferentes botones en el mando para pegar según el sitio. En este caso deberemos darle en la cabeza o buscar otra arma con la que veremos a ese mismo enemigo todo en color verde. Esto es lo más gratificante del juego, conseguir nuevas armas y forjarlas, y ese combate que a veces recuerda a un Souls. Por lo tanto, este Blades of Fire pinta bien, pero ahora quiero comentaros algunas cosas que no me ha gustado y que me han hecho pensar que no estamos ante un título redondo. Ya os comenté el tema de la optimización, lo he jugado en PC con una RTX 2060 Super y da igual que lo ponga en bajo o en alto, los problemas son los mismos. Se congela a menudo la pantalla y tiene varios bugs. Ya veremos cuando lo arreglan con un parche. Otra cosa que no me ha gustado es el tiempo entre las pantallas de carga. Cuando llegamos a un yunque no nos vale con simplemente llegar o incluso meternos a forjar. Deberemos descansar para volver a tener nuestra vitalidad al completo. Esto es algo que no se entiende. Pantalla de carga para descansar, pantalla de carga para entrar en la forja, pantalla de carga para salir. Perdemos mucho tiempo y corta bastante el ritmo del juego. Otra cosa que me ha puesto nervioso es la facilidad de caer en cualquier sitio al vacío y morir sin sentido ninguno. Otro tiempo perdido. También debo decir que el combate, aunque al principio te pueda sorprender, es bastante tosco y se puede hacer monótono cuando ya te has cargado varios enemigos iguales. También perdemos mucho tiempo dando vueltas sin sentido, no tenemos un minimapa y el que nos dan no es del todo fiable. No nos enseñan las diferentes alturas de dónde puede estar lo que buscamos, tampoco te marcan el lugar de la misión. Esto hace que a veces no sepas muy bien qué hacer y por dónde ir. Yo creo que este Blades of Fire es un juego correcto, que gustará a los amantes del género, que trae cosas nuevas como el sistema de forja, pero que no me termina de convencer y se queda en un bien, vale, pero... Otra cosa es que lo vayan arreglando con los respectivos parches. Deseo que el juego tenga éxito y que funcione muy bien, tenemos que apoyar al estudio español, pero ahora mismo he sido sincero. Bueno, pues esta es mi opinión personal. No olvidéis lo importante que es para el canal vuestros me gustas y suscripción. Postdata, el niño calavera es un coñazo. Hasta el próximo vídeo, gamers.